A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la verdadera insensatez no tiene nada que ver con ser menos inteligente, sino más bien con elegir no pensar en las cosas que de verdad importan? Bueno, justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en un concepto bíblico fascinante, Apron, que describe exactamente esa peligrosa mentalidad. Para empezar, vayamos directo al grano. ¿Qué es afron? La palabra viene del griego. A significa sin y fronema es mente. Pero ojo, no se trata de no tener capacidad intelectual. Para nada. Se refiere a la acción, a la decisión de actuar como si no se tuviera mente, de una forma totalmente irracional. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué implica realmente actuar así, sin pensar, justo en los temas más cruciales de la vida? El material que analizamos nos plantea como una encrucijada, dos caminos que se separan por completo, y todo depende de la respuesta que se elija dar. Ok, entonces, para entenderlo mejor, vamos a explorar primero el camino del insensato. Veamos cuáles son esas características que definen a un afrón en la práctica. La primera característica es una que llama mucho la atención: negar lo que el texto describe como una evidencia abrumadora. Afirmar que no hay un creador se presenta como una conclusión a la que se llega, precisamente, al no usar la mente para razonar sobre el mundo que nos rodea. Y la segunda es el materialismo puro y duro. Aquí se nos presenta una persona totalmente consumida por su trabajo, sus negocios, por acumular y acumular, hasta el punto de que se olvida de lo más fundamental, su propia alma. Esta mentalidad se describe, sin rodeos, como una forma de locura. Y aquí es donde se empieza a ver un patrón muy claro, ¿verdad? No es una sola cosa, es como una cadena de decisiones. Ignorar el consejo, despreciar la corrección, actuar por puro impulso, todo apunta a lo mismo, una negativa a escuchar, a aprender, a mirar más allá de la superficie. Entonces, el punto clave es este. Este estado de afrón no es algo que pasa por accidente, es el resultado directo de una elección. La de dejarse guiar por los sentimientos, por prejuicios, por voces poco fiables, en lugar de usar la propia mente para examinar la verdad con cuidado. Pero bueno, no todo es negativo. Pasemos ahora a la otra cara de la moneda, a la alternativa, y veamos cómo se construye un enfoque de vida y de fe que es completamente diferente. Miren qué claro queda el contraste aquí. Por un lado tenemos el camino del yo sé lo que hago, del impulso del momento. Y por el otro, bueno, es todo lo contrario. Un camino basado en la humildad, en estar dispuesto a escuchar y sobre todo en el deseo genuino de aprender y entender. Y es que el texto de origen lo deja clarísimo. Elegir la sabiduría no es solo una buena sugerencia, se presenta como un mandato, una instrucción directa para usar la mente y esforzarse por comprender cuál es la voluntad de Dios. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Las fuentes nos dan ejemplos concretos, modelos a seguir de personas que eligieron activamente este camino de la sabiduría y del entendimiento. Pensemos en los bereanos. Ellos no se tragaron el cuento sin más. No, escucharon con interés, pero luego fueron y usaron su mente, investigaron por su cuenta para verificar si lo que les decían era verdad. Y esto, nos dice el texto, es una característica de nobleza. La historia del eunuco etíope también es increíble. Muestra todo un proceso. Leyó algo que no entendía, pidió ayuda, escuchó una explicación, y al final, cuando por fin entendió, el resultado no fue solo conocimiento en su cabeza, fue una alegría profunda que lo hizo seguir su camino gozoso. De hecho, las fuentes incluso nos animan a ser proactivos, a involucrarnos. Nos dan herramientas prácticas para que cada persona pueda construir su propio entendimiento, para que no dependa ciegamente de otros. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión de este análisis, que, fíjense, no se presenta como un juicio o una condena, sino más bien como una invitación abierta. Qué poderosa es esta invitación del propio Dios. Enmarca la relación no como una de obediencia ciega, sino como una basada en el diálogo, en sentarse a razonar juntos. Estemos a cuenta, dice. Y esto lo remata todo. El punto crucial es que una vida de fe, la adoración y el servicio auténticos, no son actividades que apagan el cerebro. Todo lo contrario, son un culto racional que involucra la mente por completo.
Si lo vemos desde esta perspectiva, de repente todo encaja. La desobediencia, el vivir solo para lo material, el no pensar en el futuro, todo lo que caracteriza el camino del Absfront, se revela como lo que realmente es, la elección verdaderamente ilógica. Y así llegamos al final. El contraste entre los dos caminos no podría ser más claro. Así que la pregunta queda flotando en el aire. ¿Cuál de estos caminos es en realidad el más razonable? Es una invitación abierta a la reflexión personal, y nos encantaría leer esas reflexiones en los comentarios. Anímense a compartir.